Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, ubicada en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El día de hoy venimos a presentarles los temas de perfil y práctica docente. Pero antes de abordar estos temas, es importante mencionar qué es un docente. Acompáñanos a averiguar. El docente es concebido como un actor fundamental del proceso educativo sobre quien descansa la transmisión y reconstrucción del conocimiento. Hola, ¿cómo estás? ¿Me podría decir para ti qué es un docente? Pues para mí un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o realizar acciones referentes a la enseñanza. Es importante definir el concepto de aula, pues es donde el docente realiza la mayor parte del trabajo. El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. También es importante definir qué es una escuela. Una escuela es un lugar en donde las personas asisten para aprender. Podemos decir que se refiere al edificio en sí, al lugar en donde se da el aprendizaje, a las metodologías empleadas por los docentes o al conjunto de docentes que la conforman. La escuela se puede dividir entre tantas clasificaciones como pública o privada. Podemos decir que es un lugar en donde se da el aprendizaje. Como el tema principal de este documental es la práctica y el perfil docente en telesecundaria, es importante definir qué es una telesecundaria. Bueno, pues una telesecundaria es un modelo de educación mexicano instituido en 1968 por Álvaro Gálvez y Fuentes. El objetivo de este modelo es impartir clases mediante transmisiones televisivas con el fin de abatir lo que es el rezago educativo y el analfabetismo. Finalmente, ha llegado el momento de explicar el tema de perfil docente. ¿Qué es el perfil docente? La Ley General del Servicio Profesional Docente establece la necesidad de asegurar un desempeño docente que fortalezca la calidad y equidad de la educación básica y media superior. Es por eso que se diseña un sistema que integra diferentes mecanismos, estrategias y oportunidades para el desarrollo profesional docente, es decir, el perfil docente. Pero, ¿qué expresa el perfil docente? El perfil docente expresa las características, cualidades y aptitudes deseables que el personal docente y técnico docente requieren para tener un desempeño eficaz. Es una guía que permite a maestros y maestros orientar su formación para desempeñar un puesto o función en la docencia. Dicho perfil corresponde a la función docente y personal técnico docente en los 3 niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Además, es de carácter nacional. Dicho perfil está integrado por 5 dimensiones. La dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Dimensión 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Dimensión 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Y finalmente la dimensión 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. En cuanto a las dimensiones del perfil docente de telesecundaria, se encuentran las siguientes. Dimensión 1. Para que el docente de telesecundaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, el enfoque didáctico y los contenidos de las asignaturas, así como de los procesos de cambio de los alumnos y la influencia de los contextos familiar, social y cultural. Dimensión 2. Requiere de un conjunto de estrategias y recursos que le permitan diseñar y desarrollar situaciones didácticas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. Esta dimensión se relaciona con el saber y saber hacer del docente para planificar y organizar su intervención. Dimensión 3. Tener la capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo largo de su vida profesional. Saber comunicarse por escrito y de manera oral con los integrantes de la comunidad escolar. Dimensión 4. El ejercicio de la docencia requiere del conocimiento del marco normativo que rige la educación en México, la capacidad para analizar críticamente y para ponerlo en práctica. Alude a las capacidades del docente para establecer un clima escolar y de aula que favorezca la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía entre sus integrantes. Dimensión 5. Establecer relaciones de colaboración con la comunidad escolar y el contexto local,
Mantener una relación de mutua influencia con el contexto sociocultural. Distingue los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos. Reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica educativa. Ahora estamos listos para abordar el tema de práctica docente. Primero debemos definir qué es la práctica docente en telesecundaria. Es aquella que ocurre dentro del aula con la interacción del profesor y los alumnos en función de los objetivos. También podemos decir que es la actividad que ejerce un docente al dar clase. Un concepto importante y relacionado con ella es el de práctica educativa, la cual es la actividad dinámica reflexiva que debe de incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y después de clases. Entre sus características se encuentran que es una praxis social, objetiva e intencional, que interviene en los procesos económicos, culturales y políticos, y se renueva y se reproduce cada día de clase. Además, se compone de capacidad de socialización, talento pedagógico, bibliografía adoptada, medio externo, formación académica y experiencia. Entre las tareas que debe realizar un docente se encuentran las siguientes. Su labor principal es promover condiciones para que los alumnos gestionen su propio aprendizaje, analizar el plan de estudios para identificar y propiciar los aprendizajes esperados, considerar los estilos de aprendizaje de los alumnos, mantener una normatividad mínima ante diversas situaciones, gestionar recursos para su escuela con autoridades educativas y o políticas, adaptarse al contexto en el que realiza su trabajo. Y finalmente, un docente debe elegir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Ahora vamos a mencionar las dimensiones de la práctica docente, las cuales son los ámbitos que afectan el contexto del docente. Como primer dimensión tenemos la personal, que es la que menciona quién es el docente como persona, no como profesional. En segundo lugar tenemos la institucional, en donde el docente como individuo es parte de su entorno laboral inmediato, el cual es la institución. En tercer lugar tenemos la interpersonal, en donde se estudian las relaciones con el colectivo, así como el comportamiento con personas relacionadas con el medio educativo. Como cuarta tenemos la social, en donde se toma en consideración la comprensión del entorno social y el desenvolvimiento del docente en este. En quinto lugar está la didáctica, en donde observa el docente en su rol de guía en el aprendizaje. Y por último, la de valores. En esta se toma en cuenta los valores demostrados por el docente en situaciones que lo requieran. También es necesario mencionar que existen 3 enfoques de la práctica docente, los cuales son el tradicional, constructivista y constructivista crítico. Y por último, cabe señalar algunas características que debe poseer un buen docente, como lo son el ser inspirador, innovador, empático, flexible y paciente, dedicado, responsable, observador, carismático y con una actitud positiva. Para complementar la información presentada previamente, es conveniente escuchar la opinión de un maestro con experiencia. ¿Qué tipo de retos debe enfrentar el docente en su práctica diaria? El reto principal es hacer que los alumnos aprendan. Ese es su reto, que realmente el aprendizaje sea significativo, que le diga algo al alumno, que le encuentre el por qué se tiene que aprender a hacer determinada situación o por qué se tiene que saber. Entonces, partir de los saberes, saber hacer, saber ser, saber el cómo hacerlo, para qué hacerlo, todos estos, los 4 saberes los tienen que manejar. Entonces, ese es el reto principal, hacer que nuestros alumnos aprendan y sobre todo que aprendan de tal forma que vean la aplicación que tienen ese aprendizaje en su vida cotidiana, en la resolución de sus problemas de manera continua. Entonces, cuando
tú logras que el alumno aprenda, ahí es donde realmente fue significativo y lo lograste, y lograste tu reto, responder a las exigencias que el mismo programa te pone, pero también a la exigencia que tiene el alumno, porque los alumnos también tienen necesidad de aprender determinadas situaciones y es donde el maestro tiene que aprender a hacer el anclaje de esto que yo tengo que ver de acuerdo al programa, pero también de esta necesidad que tiene mi alumno. Podemos concluir que tanto la práctica docente como el perfil docente son indispensables para obtener un aprendizaje óptimo dentro del aula. Que además guardan una estrecha relación, ya que para realizar las actividades dentro del aula es necesario contar con un conjunto de características que te vuelvan idóneo para el trabajo. Esos procesos se renuevan constantemente debido a que la labor de un docente nunca termina.